donde nos reunimos.
A este programa Archivo K a través de Nexo TV. Mi nombre es Alberto López, voy a moderar esta plática acerca del fenómeno OVNI. Y para eso tengo una serie de invitados muy particulares. Empezaremos primero que nada presentándonos y ya más adelante iremos respondiendo una serie de preguntas que nos van a acercar más a la respuesta sobre si existe la vida inteligente en otros planetas y tratar de contestar qué son estos ovnis u objetos voladores no identificados que se han visto a través de la historia. Para esto tengo una serie de expertos en distintas áreas. Por un lado tenemos a Sophie, a Hani, perdón, quien estudia, bueno, ella se va a presentar, mejor nos puede contar, cada uno va a presentar, va a contar un poco acerca de su trayectoria y qué opina acerca de este fenómeno. Así que vamos contigo. Bueno, yo soy Hani, soy estudiante de Ingeniería Geofísica. Y bueno, este tema es algo interesante. Igual ahorita vemos cómo se desarrolla. Muy bien, y de este lado tengo a Marciano Dovalina, quien igual nos va a platicar un poco acerca de, él es uapólogo o ufólogo, antes se llamaba ufólogo, ahorita ya cambió a uapólogo, y nos puedes contar un poco acerca de tu trayectoria y cómo te iniciaste en esto, por favor. Bueno, pues un poquito, saludos terrícolas antes que nada, Marciano Dovalina, yo soy escritor, documentalista, filántropo y guapólogo, y ahorita explicamos si quién esta parte. Me he dedicado mucho tiempo a la investigación del fenómeno OVNI, tanto detrás de cámaras como ahora hace 3 años que regreso a esto, pues ya de manera profesional, con varios libros publicados, escribo en el Heraldo, tenemos un festival de cine extraterrestre, un café ufológico, y bueno, toda una serie de conceptos que casi nadie manejaba dentro del fenómeno OVNI. De hecho, tratamos de hacer algo muy diferente a lo que hace Maussan y toda la banda conocida. Incluso estamos legislando a través del fenómeno OVNI con el derecho interplanetario, que es algo que se maneja en muchos países y que en México todavía no le han dado importancia y existe desde 1954. Pero bueno, ya iremos desarrollando los temas poco a poco. Muy bien, y finalmente, al final no menos importante, el profesor Fernando Lozano, quien es coordinador de los talleres de comunicación social, y nos va a hablar un poco él desde el punto de vista de la comunicación, cómo ha permeado el fenómeno OVNI a través de los medios de comunicación. Así que, Fernando, ¿nos puedes dar una pequeña semblanza? ¿De mí? Sí. Bueno, soy comunicólogo de experiencia, me he dedicado a documental, a producción audiovisual en general y académicamente durante los últimos 27 años más o menos, a dar clases en la universidad. ¿Y qué opino de los fenómenos? Yo no lo llamaría el fenómeno OVNI. Los fenómenos. Yo lo llamaría los fenómenos OVNI. Pues me parece muy interesante en términos de ficción. Entonces, digamos, desde ahí... Ahí podemos ya tener un punto de partida, ¿no? Desde la postura de Fernando, pues podemos, bueno, ya lo menciona, se trata más acerca de un tema de ficción, o no, lo descubriremos en el transcurso del programa, así que no se vayan. A continuación vamos a presentarles una breve cápsula acerca de este fenómeno OVNI a través del tiempo, los hitos que han sucedido, las cosas que han pasado con relación a este fenómeno para que la gente, bueno, que han hecho que la gente crea más en este fenómeno. ¿Qué pasa de ser OVNI ahora que se llama FANI, ¿no? Fenómenos anómalos no identificados? Así que vamos a la cápsula. Y un objeto volador no identificado le dio al país su propio Roswell. Aunque mucha de la información sobre el suceso de Koyame es documental, habiendo muy pocas imágenes o registros oficiales, se rumora que el ejército estadounidense intervino para encubrir el incidente. 30 años después, el 5 de marzo de 2004, la Fuerza Aérea Mexicana detectó con radares y cámaras infrarrojas casi 16 objetos extraños sobrevolando Campeche. Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Telles? Oye, a ver, abusados, es como... Ahí van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo. Iván. Va, uno.
Aunque el ejército liberó los videos al público avalando su autenticidad, algunos escépticos aseguran que solo se trataba de luces de plataforma petrolera cercanas. Finalmente, en junio de 2022, una serie de luces estáticas en el cielo sorprendió a miles de personas desde San Diego hasta Tijuana, dejando decenas de videos en redes sociales. Aunque México ha sido un escenario de muchos otros avistamientos, ninguno tiene una explicación concisa, manteniendo el misterio flotando sobre nosotros. Muy bien, estamos de vuelta. Como pudieron ver, es una cápsula bastante interesante que responde muchas de las preguntas acerca de este fenómeno. Y ahora yo quisiera preguntarle a mis invitados acerca de este fenómeno y quisiera iniciar contigo y te quisiera preguntar, desde la astronomía, ¿qué tan probable consideras que exista vida inteligente en este planeta? Bueno, fuera de este planeta. Bueno, basándonos en la astronomía, hay muchísimos estudios para hablar de vida en otros planetas, pero de una manera distinta, ¿no? Están estos microorganismos extremófilos, que son los más famosos, también las biofirmas que llegan a tener ciertos planetas. Creo que microorganismos más complejos, por lo menos en el sistema solar, no tenemos, pero estamos hablando de que hay millones de planetas, entonces creo que descartar la idea no es del todo correcto, pero creo que hasta que haya, no sé, algo confirmado se puede determinar. Pero hay muchísimos elementos de vida en otros planetas que sí existen, que sí hay, pero no como lo imaginamos, ¿no? Claro. O como Sí, porque es pensamos. distinto la vida inteligente a la vida en general, ¿no? Claro. Una entidad biológica, ¿no? Sí. Ok. Desde tu punto de vista, a ti entiendo que tú conoces y sabes que hay, bueno, tienes tu punto de vista acerca del fenómeno ovni y la vida extraterrestre en general, pero ¿cuál fue para ti el punto que te hizo creer en esto? Pues el punto, bueno, primero lo dijiste muy bien. Hay vida inteligente en este planeta, ¿no? Te equivocaste, pero lo dijiste muy bien. Sí, Y pues yo me dedico y me empecé a investigar esto porque a los 5 años, el Día de Reyes, tuve un contacto. Bajó una nave con 3 seres y para mí fueron los Reyes Magos y yo estaba feliz el otro día, todo el mundo, vi a los Reyes Magos, vi a los Reyes Magos. 3 años después que me entero quiénes son los embajadores de los Reyes Magos aquí en la Tierra, me quedó muy marcado eso porque no estaba dormido, aunque tenía 5 años, estoy muy consciente de lo que vi. De hecho, yo trabajo mucho con niños y es a los que más les creo, también un poco por lo mismo. Y justo se pone de moda Jaime Maussan con un documental de Billy Mayer, que ha sido como el contactado más famoso y más importante, el único que ha mostrado fotos un poco más realistas del fenómeno ovni. Y se pone de moda una serie que se llama Invasión Extraterrestre, que me voló la cabeza porque además como que el objeto que vi era muy parecido al de la serie. ¿Un platillo volador? Y a partir de ahí empecé con este rollo de la investigación del fenómeno ovni, mucho más como ficción en esa época también, porque además, bueno, soy escritor y desde chavito me encanta escribir y contar historias. Y a partir del 2000, del 99-2000, con un proyecto patrocinado por la Fundación Rockefeller en Valle de Santiago sobre el fenómeno OVNI, que además era bien chistoso porque yo en esa época no dimensionaba que era que te patrocinaran los Rockefeller. Yo desde los 14 años bajo fondos para mis proyectos, para mis cortometrajes, para fundaciones, y para mí que te patrocinaran los Rockefeller era como si iba al restaurante de la esquina que me diera 20,000 pesos para mi cortito, ¿no? Fue avanzando este proyecto. En el 2004 nos callan y se nos aparecen agentes de la CIA, tuvimos un proceso como muy fuerte de amenazas, dejo el fenómeno 20 años y en el 2023 regreso otra vez al fenómeno OVNI. Estamos manejando el fenómeno OVNI como desde muchas áreas, ¿no? Desde la educación, desde la cultura, desde el entretenimiento, desde la legislación. O sea, creo que da mucho, no solo para esta parte de investigación seria, sino también tiene que ver como con todo. Yo sí creo en que hay vida en otros planetas, evidentemente. Yo creo en un Dios universal, desde mi punto de vista. Creo que hay muchos seres que estamos hechos a imagen y semejanza. Claro. De hecho, Spielberg por ahí en su última película también como que lo menciona. Y a mí sí se me haría como, pues, ilógico, ¿no? Que no existiera. Y además yo sí creo mucho por evidencias que tenemos antiguas de que muchos de los seres ya están aquí. O sea, no es que vengan de otros planetas. Ellos ya están aquí. Ya son a lo mejor razas o seres que están aquí incluso desde antes de nosotros y que ha ido evolucionando. Claro, sería más como hasta que intraterrenos que pues sí, extraterrestres. No sabemos qué hay en el fondo del mar, no sabemos qué hay debajo de la tierra. Entonces, no a todos los podríamos llamar extraterrestre quizá. De hecho, por eso se está cambiando mucho la palabra de extraterrestre
a seres no humanos, Claro. porque no sabemos si vienen de De afuera. afuera o de Incluso hasta adentro. con los ovnis. O sea, según mi teoría, el 95% de los ovnis que vemos salen de aquí de la Tierra. Quizá un 5% podrían ser seres que vienen en naves de otro planeta, pero todo lo que vemos yo creo que sí está aquí en la Aquí Tierra. Es dentro como del muy difícil hacer como estos viajes tan largos, aunque tampoco sabemos de su tecnología, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a mí me decían mucho, es que si viajaran a la velocidad de la luz de un planeta a la Tierra, tardarían 350.000 años. Pero porque ese es ese concepto que tenemos nosotros en la Tierra de velocidad de la luz. Ujú. No sabemos si dentro de su tecnología, pues la velocidad de la luz sea 2 segundos para llegar Claro, muchísimo más kilómetros, ¿no? muy bien. Y Pues también hablamos vamos, nada más de puertas dimensionales, un montón de cosas que, sí. bueno, ya Las iremos son desarrollando teorías que alrededor del desarrollaremos. programa. Ahora, finalmente, Fernando, y con relación a todo lo que comenta Marciano. Yo dividiría la discusión en dos niveles. Por un lado, separo la discusión de la vida en otros planetas o la probabilidad de vida en otros planetas, incluso qué es la vida. Para hablar en términos generales, me parece que tendríamos que hablar de probabilidad, si es viable o no la vida. Y por otro lado, el asunto de que seres de otros planetas estén visitando el planeta Tierra. A mí me parece que o sea, tenemos que dividir las discusiones. A mí no me gusta discutir a partir de creencias. Es decir, pues sí, es muy interesante creer en ciertas cosas, sino a partir de probabilidades. No es improbable. Existe algún tipo de probabilidad, no solamente de la vida en otros planetas. Existe la probabilidad incluso de que esa vida pueda desarrollarse a niveles de inteligencia, incluso que esa vida tenga o produzca la tecnología suficiente para viajar a otros lugares y la probabilidad de que lleguen a este planeta o hayan llegado a este planeta. La pregunta para mí tiene que ver con el gasto de energía, o sea, el para qué. Sí. O sea, si yo voy a hacer un viaje, ¿para qué emprendo un viaje? Hayan venido o no hayan venido. Es decir, eh, hacer una discusión con respecto a un fenómeno, por eso decía yo, son muchos fenómenos, tendríamos que dividir, ok, discutir si hay vida en Vamos otros a rápidamente planetas. un corte Va. y seguimos. No se vaya, está viendo Archivo K. Esta es mi comunidad, donde vivo. Donde nos reunimos. Aquí es donde vive mi familia. Donde construimos nuestro hogar y nuestros sueños. Por eso, aquí es donde participo. Si cambiaste de domicilio, actualiza tu INE y vota en el lugar que ahora es tuyo. Decide con tu comunidad. Haz una cita en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. La consulta de presupuesto participativo y la elección de comisiones de participación comunitaria concluyó. Gracias por tu participación. Dale seguimiento al proyecto ganador de tu colonia y participa en las asambleas. Conoce a los vecinos que te representarán los próximos 3 años. Con participación todo funciona. Para más información, visita ism.mx. Instituto Electoral de la Ciudad de México. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México sentimos el orgullo de trabajar día a día para que cada consulta y elección sea transparente y confiable. Impulsamos la participación ciudadana y fortalecemos nuestra democracia con innovación y mejora constante. En el ISM seguimos perfeccionando nuestros procesos. La democracia la construimos contigo. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hay personas que dejan todo para mañana. Siempre que les preguntan si van a arreglar esa puerta, responden: mañana. Lo mismo para el ejercicio. No, mañana. Y para actualizar tu INE, Mañana. no dejes tu INE para mañana. Tramítala, actualiza tus datos o renuévala. Es muy sencillo. Ve a tu módulo de atención ciudadana más cercano. Si quieres ser partícipe en las decisiones de tu comunidad. Haz tu cita hoy. En INE.mx. INE. Chivoca, estás viendo Nexo TV. Seguimos con esta conversación muy interesante acerca del fenómeno OVNI. Y ahora me gustaría preguntar acerca de qué papel juegan los medios de comunicación y sobre todo
si todo lo que conocemos de este fenómeno, como viene tanto de la cultura pop y de otras áreas, ¿se puede estudiar seriamente esto desde la ciencia? ¿Crees que haya algún tipo de área en donde desde la ciencia podamos seriamente ver ¿Empezamos con comunicación o como tú quieras? Yo creo que primero vamos con ella acerca de si puede existir algún medio de investigación formal desde la ciencia y al final cómo ha permeado este tema de la comunicación. Ok, bueno, pues desde la ciencia para ver vida en otros planetas o este tipo de interacciones, pues hay muchísimas ramas, ¿no? Por ejemplo, la espectrometría Raman, los radiotelescopios, con eso podemos ver también tanto los minerales como si hay algún tipo de gas, como el rumor que había vida en las nubes de Venus. Hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar. En esta parte de la investigación ya de ovnis, hablando científicamente, pues la verdad no podría decirte. Sí, o sea, yo no sé en esa área, pero para vida en otros planetas sí están. Muy bien. Ahora, para ti, Marciano, volviendo, esta es una pregunta para ambos acerca de los medios de comunicación. ¿Crees que las películas, las series, la cultura pop en general predispone este fenómeno? Pues ¿Lo descalifica? Había una evolución, ¿no? Había una evolución, por ejemplo, hablando de México, ¿no? Antes no se hablaba de los ovnis, pasa lo de Roswell en 1947, ahí nace la ufología, es un antes y un después para la investigación del fenómeno ovni, de hecho, ahí nace realmente. En México el primero que empieza a hablar como periodista es Pedro Ferriz, que de repente lo tiraban de a loco, pero él lo manejaba de manera seria. Después viene Jaime Maussan, que algunos podrán creer, otros no, tiene investigaciones muy interesantes, hay otras que podríamos cuestionar. Por muchísimos años fue tema de burla, fue tema solo de ficción. Ahora lo interesante del fenómeno ovni es que los medios de comunicación ya no se ríen del fenómeno ovni, los gobiernos ya no se ríen del fenómeno ovni, acaban de desclasificar hace 3 meses los primeros archivos, ya va la tercera desclasificación, y han sacado cosas muy, muy interesantes. De hecho, hablando de la vida extraterrestre, supuestamente en la siguiente desclasificación van a sacar videos donde ya tienen seres no humanos y donde se van a aparecer de estos seres que supuestamente se han estrellado en diferentes etapas de la vida y que han recuperado. Yo tengo un video que va a pasar en el Festival de Cine que me dieron unos marines de Estados Unidos que estuvieron en Afganistán, de 8 cuerpos que recuperaron y que tienen en Galveston, en Estados Unidos, y que los tenían guardados desde hace 30 años y que ahora con la desclasificación ya se pueden nombrar. Entonces vamos a pasar este video y ya cada quien juzgará si cree que sea real. Son videos larguísimos, no es que 5 minutos, que por ejemplo ahora la inteligencia artificial ya te pasa cualquier tipo de cosas. Sobre la ciencia que preguntabas es muy difícil porque evidentemente todavía no es tangible el fenómeno ovni, ¿no? O sea, a lo mejor si hay naves recuperadas, pues son 3, 4 personas que han tenido contacto, pero bueno, siguen siendo mitos, siguen siendo historias. A pesar de que a mí me gustaría que todo fuera extraterrestre, siempre he tratado de manejar el fenómeno ovni desde la manera aterrizada, ¿no? Claro. De no fantasear de que pues todo existe, pero hay cosas que sí pues me cuestiono, ¿no? Por ejemplo, están los contactados y los abducidos. A mí que me encanta la psicología y trabajamos también estos temas. Entonces dices, si el fenómeno ovni del contacto y de la abducción es real, pues qué interesante, ¿no? Pues estudiar todo esto, ¿no? ¿Quién los contacta? ¿Quién viene? Si no es real, creo que también hay otra parte interesante porque o qué patología tiene la gente o qué está pasando para que ahorita levantes una piedra y salga un contactado y un abducido, pero la mayoría de los que yo conozco y de los que tienen las historias más fuertes no se quieren hacer famosos, ni siquiera quieren que los entreviste, que es lo que más me llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú me dijeras, ay, soy contactado y quiero salir en la tele, como muchos, y me hago famoso y empiezo a tener un montón de seguidores, entonces dices, bueno, podría estarlo inventando o no. Pero entonces, ¿qué está pasando para que muchísima gente esté viviendo con esta parte del contacto, esté viviendo con esta parte de la abducción? Pues también hay un tema súper interesante de estudio, independientemente de si creemos o aceptamos que el fenómeno ovni sea real o no sea real. Pero para mí lo más importante ahorita son los gobiernos, la seriedad que le están dando y cómo están manejando este fenómeno. Ese es un planteamiento interesante porque ahí, por ejemplo, ¿qué opinas acerca de estos encuentros que ha tenido? Regresaría yo a lo que planteas de los medios de comunicación. Y yo creo que desde el principio de lo que se llamó el fenómeno ovni, probablemente uno de los primeros contactados, George Adamski, que escribe primero una novela que nadie lee y después él plantea que no, que
que eso le sucedió a él y se volvió básicamente famosísimo, ¿no? Ahora, no solo él, Billy Mayer, por ejemplo, que tenía contactos con un personaje de las Pléyades, hasta donde recuerdo, que se llamaba Samyase, o Samyase y con Aske. Y empieza a presentar una serie de fotografías, etcétera. Y ahí coincido contigo. Es decir, hay personas que utilizaron el fenómeno, o sea, George Adamski finalmente se enriquece de alguna manera. Todavía existen algunos creyentes del asunto de Billy Mayer, aunque se ha demostrado que parte de las fotografías que presentó básicamente eran un cuento chino, pero al mismo tiempo coincido con lo que dices, porque he conocido a lo largo de mi vida a muchísima gente que justamente dice haber sido contactada y que no quieren salir. ¿Por qué? Porque el fenómeno, y ahí es donde yo parto de dos discusiones. Es decir, yo creo que lo que tú viste o lo que tú viviste es real. Es decir, tú lo viviste. Ese es tu testimonio. De ahí a brincar, y retomo un poco lo que decía Carl Sagan, que para mí es un tipo que me marcó en mi infancia. Él decía en uno de sus programas, ¿qué veo de Venus? No veo nada, veo algo parecido a nubes. Y nubes, mucha agua. Entonces seguramente Venus está lleno de muchas plantas. Entonces, ¿qué hay? Animales muy grandes, dinosaurios. ¿Qué veo? Nada. Conclusión, dinosaurios. Me parece un análisis que no nos lleva a ningún lugar. Es decir, una cosa es lo que yo veo y otra cosa es lo que realmente está sucediendo. Lo que yo creo es válido, sí. Y sufren, muchos de la gente que yo conozco que habla del fenómeno, sufren porque realmente lo vivieron. ¿Qué significa? Que no es que quieran hacerse famosos, al contrario, muchos de ellos sufren por ver cosas que la mayoría no ve. Entonces, sí, yo sí creo que se tiene que estudiar, pero no dar el brinco. Es decir, para mí es un enorme brinco decir, oye, vi esto, decir, bueno, ahora unos seres de otro planeta vienen a verme. Vaya, yo conocí a un contactado que incluso decía conocer a un personaje, me dio su nombre del personaje, lo abdujeron, lo llevaron en una... y para él no era nada agradable. Vaya. Vamos a un corte rápido y continuamos. Es muy interesante todo lo que nos comentan, ya hay diferentes puntos de vista encontrados. Lo que sí podemos dar fe es que sabemos muy poco acerca de este tema y es interesante a un nivel filosófico la pregunta, yo creo. Como hablar de religión, ¿no? Ajá. ¿Crees o no crees en Dios? ¿Crees o no crees? Y bueno, que crees en Dios si no lo has visto. Y no importa, es decir, pero no hay discusión. Para mí ahí no hay discusión. ¿Por qué no hay discusión? Porque pues, si tú lo crees, pues está bien, yo creo en tu PUC. Tu PUC se me apareció. Está chido. Vive tu vida así, si eso te hace hacer bien. Claro. Ahora, ahí no puedo plantear una discusión porque es un poco como, por ejemplo, me dice Marciano, yo lo viví, no lo puedo discutir. ¿Por qué? Porque lo vivió. Está muy chido. Ahora, ¿qué sí puedo discutir? La probabilidad. Además, yo te cuento algo bien chistoso. Ajá. Yo la verdad no creo en el fenómeno ovni, ya que pues no se ha como... Bueno, no he visto ni he presenciado algún fenómeno de esos. La verdad, hasta no ver, no creer. Estoy abierta a la posibilidad de creer que sí, sin embargo no estoy como que al 100 creíble de algunos videos ya, porque la inteligencia artificial está como que lo suficientemente avanzada. Yo creo que sí ha de existir. De hecho, creo que hasta se liberaron algunos archivos, ¿no? de Estados Unidos. Opino de que sí debería existir como otro tipo de vida, ¿no? En algún otro planeta. No necesariamente como humanoide o algo que se parezca a nosotros, pero algún tipo de vida debe de haber. Tengo una opinión neutra. No puedo decir que definitivamente creo en los ovnis, pero tampoco puedo negar el hecho de que existe vida
más allá de la nuestra. Pues yo no creo. Y pues no he tenido ningún tipo de avistamiento. Pues porque, pues como no he tenido experiencia y no he visto así como casos en específico, pues no estoy relacionada a eso, digamos. Esta es mi comunidad, donde vivo. Donde nos reunimos. Aquí es donde vive mi familia. Donde construimos nuestro hogar y nuestros sueños. Por eso, aquí es donde participo. Si cambiaste de domicilio, actualiza tu INE y vota en el lugar que ahora es tuyo. Decide con tu comunidad. Haz una cita en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. La consulta de presupuesto participativo y la elección de comisiones de participación comunitaria concluyó. Gracias por tu participación. Dale seguimiento al proyecto ganador de tu colonia y participa en las asambleas. Conoce a los vecinos que te representarán los próximos 3 años. Con participación todo funciona. Para más información, visita ism.mx. Instituto Electoral de la Ciudad de México. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México sentimos el orgullo de trabajar día a día para que cada consulta y elección sea transparente y confiable. Impulsamos la participación ciudadana y fortalecemos nuestra democracia con innovación y mejora constante. En el ISM seguimos perfeccionando nuestros procesos. La democracia la construimos contigo. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hay personas que dejan todo para mañana. Siempre que les preguntan si van a arreglar esa puerta, responden: Mañana. Lo mismo para el ejercicio. No, mañana. Y para actualizar tu INE, Mañana. no dejes tu INE para mañana. Tramítala, actualiza tus datos o renuévala. Es muy sencillo. Ve a tu módulo de atención ciudadana más cercano. Si quieres ser partícipe en las decisiones de tu comunidad. Haz tu cita hoy. En INE.mx. INE. 8. Sí. Porque su cerebro, la manera en que su cerebro... Oye, estamos ya de regreso Temas. en Archivo K. Ahora vamos a preguntarte a ti, de todo lo que hemos venido construyendo a lo largo de esta plática, ¿qué opinas? O sea, Pues es que también, por ejemplo, existe un disco que se lanzó precisamente también para recibir alguna respuesta. Y precisamente tenía elementos de la Tierra, ¿no? Como la molécula del oxígeno. Entonces, sí hay en esa parte como de investigaciones, pues podría ser como lo más cercano para poder contactar o interactuar con cualquier ser. Creo que no se cierran a la idea de que no puedan contactar a alguien más complejo que un microorganismo extremófilo, pero pues existen ese tipo de... ahí como me de gustaría también investigaciones. preguntarte, ¿a qué se debe el cambio de actitud de los gobiernos, de las instituciones que se están acercando más a esto? ¿Por qué de un día para otro? En el Senado, en 2022 se hace esta desclasificación, vienen pilotos aquí a la Cámara de Diputados y se habla de esto. O sea, ¿qué crees que haya pasado para que llegáramos a ese punto? Precisamente yo creo que también las investigaciones, ¿no? Que se están haciendo. Que haya habido desclasificación es precisamente porque hubo una investigación acerca de eso. Hubo un papel detrás de todo eso. Entonces creo que es como el comienzo hacia Claro. esta idea. Y sustentas un poco la idea de Marciano acerca de que lo que se ve sean seres más intraterrenos, que probablemente si lo vemos desde un punto de vista de la ciencia y divagando un poco, ¿no? Haciendo la hipótesis, sí hay una raza que quizás se desapegó de nuestra evolución y viven bajo la Tierra. Pero esa es otra discusión. Sí, se va por O otro sea, ese es lado. otro lugar. No es la discusión de los ovnis. Es decir, insisto, y bueno, esa es pero, parte o sea, de que la... eso, o sea, lo más que bien, pasa es a que lo eso que es voy parte de la narrativa de los medios. Es decir, la discusión es meter todo en una bolsa. O sea, metes ovnis, metes vida en otros planetas, le haces así, y eso lo hizo Adamski. Y lo sueltas y dices, este es el fenómeno ovni. Perdón, con todo respeto, pero me parece una locura. O sea, no tiene pies ni cabeza. ¿Qué opinas sobre eso? Es que esta parte del fenómeno ovni es de estos seres, que por eso yo ya los llamaría extraterrestres, de los que supuestamente ve la gente,
hay como documentación, ¿no? De que algunos vienen del mar, otros vienen debajo de la tierra, que son seres que llegaron a este planeta muchísimos años, se han evolucionado, que también hay otro tipo de investigación que se está haciendo sobre eso. Pero, por ejemplo, si nos ponemos en cuanto a la ciencia, o sea, la ciencia sí está investigando el fenómeno ovni, ¿no? Y el fenómeno extraterrestre, desde que sale a Marte, desde que sale a la Luna, desde que algo saben, porque, por ejemplo, en 1967 se firma la ley, se crea la ley sanitaria, y un artículo de la ley sanitaria para los astronautas es que los astronautas tienen prohibido hablar con cualquier inteligencia pensante en el espacio o van a ser multados. Entonces, algo saben para ponerte una ley. Es como si aquí fueran puros hombres, ¿no? Y toda la escuela fuera de puros hombres y yo te pongo un reglamento prohibido embarazarse entre ustedes, ¿no? O sea, si es algo que no creo o que no existe o que no va a pasar, no tiene caso sentido que te armen ese tipo de leyes, ¿no? Hay coincidencias históricas, ¿no? A partir de lo de Roswell, en 1954, que ya se desclasificaron archivos de Eisenhower, donde supuestamente pacta con la raza gris, y son archivos que están firmados por gobierno y todo, y tú podrías decir es fantasía. Pero, pues Eisenhower fue el único que tuvo contacto con el Área 51. A partir de ese pacto, donde supuestamente el pacto era para que los Estados Unidos tengan tecnología y los extraterrestres pudieran abducir, empiezan las abducciones y empiezan como las demandas y las historias de abducciones y crece la tecnología de Estados Unidos. Nace el proyecto Majestic 12, donde hay un proyecto que se llama Los Silenciadores, y desde esa época, que antes nunca se había visto para acá, vienen los famosos hombres de negro, que a muchísima gente se les ha parecido y que hay como mucha documentación. Entonces son cosas que yo creo que sí son como de pensarse y que tienen que ver con la desclasificación que viene ahora, porque sí hay videos bien locos de seres que no son humanos, ¿no? No sé si vengan de otro planeta, pero por lo menos se ha demostrado que son seres no humanos y que sí hay videos, que sí hay registros, que sí hay documentación. Entonces yo estudio el fenómeno ovni como por esa parte, ¿no? Digo, tanto de fantasear, por ejemplo, supuestamente, y me encantan todas las historias, ¿no? Sí, la fantasía supuestamente es hay increíble. cientos... O sea, en fantasía vaya, no hay límite. Sí. Pero, y hablar de probabilidades es hablar, ok, vayamos a la probabilidad. ¿Existe probabilidad de que haya vida en otros planetas? Sí. Incluso existe una escala que se llama la escala de Kardashev para definir la posibilidad de vida inteligente. Ok, ahora, desgraciadamente tenemos dos características con respecto a lo que sucede, hasta donde yo entiendo, en el espacio. La velocidad máxima para viajar es muy lenta y las distancias son terriblemente enormes. La cantidad de energía que tú tienes que invertir, es más, si eres un ser vivo, necesitas invertir energía para vivir. La cantidad de energía que tú requieres para viajar del punto A al punto B es enorme. Okay. Y además tienes que regresar. Okay. Eso es lo que sabemos, no lo que suponemos. Okay. Bajo ese principio, el gasto de energía que tú vas a hacer de ir del punto A al punto B para venir, contactar a Billy Mayer y decirle, tenemos un mensaje para la humanidad, en principio es absurdo. Es decir, no tiene, ahí me parece que tiene más razón Stephen Hawking. Hawking lo dice, a ver, si llegan los seres extraterrestres, escóndete. ¿Por qué? Y tiene toda la lógica, porque necesitan venir por energía. Es decir, ponle la razón que quieras, necesito consumir esa energía. Y si tienen la tecnología para llegar a este planeta, la probabilidad de que tú quedes vivo es muy baja. Y estoy hablando de probabilidades. Es decir, si planteamos una discusión seria con respecto al problema, es que no hay posibilidad de que eso esté sucediendo y que además suceda con algún ser, algún contactado en Kansas, en Suiza, Billy Mayer, y que diga, es que traigo un mensaje para la humanidad. Eso me huele más a un problema psicótico o un problema de religión. Y está bien. Es decir, no es que esté mal, pero es un problema que tiene que ver con otra discusión, que es la discusión de creencias. Y entonces nos vamos a la filosofía. Bien. Voy a intervenir con Hani. Desde el punto de vista de la ciencia, tú desde este lado, ¿qué opinas si no es esto? O sea, tiene que haber una razón por la cual esos videos, ¿qué serían esos videos? ¿Hacen alguna anomalía en gases, en el espacio? ¿Qué podría ser lo más cercano? Claro. ¿Meteoritos? Bueno, como geofísica estudiamos muchísimo también la parte de la meteorología, ¿no?
Por ejemplo, existe un fenómeno que todo el mundo se emociona mucho que se llama el halo, que claro. precisamente es la dispersión en estas partes de las nubes y precisamente como hay cristales, pues bueno, se ve la parte circular, ¿no? En vez de que sea un arco iris a la mitad, se ve como un círculo. Entonces, hay muchísimos fenómenos, sobre todo con la luz, sobre todo con todo esto, que pueden interpretarse como tales, ¿no? Igual nosotros vamos muchísimo de campo y vamos muchísimo a los cerros, vamos a estos lugares donde sí se ven como, bueno, como que en el cielo se ven objetos extraños, pero muchas veces llegamos a estas conclusiones que precisamente puede llegar a ser fenómenos meteorológicos o espera, también... perdón que te interrumpa, pero entonces ¿sí has tenido experiencias, o sea, tú has visto esos objetos? Bueno, o sea, no es como que yo diga que hayan sido objetos, posiblemente hayan sido fenómenos Que nos meteorológicos. puedas contar una así que recuerdes lo más cercano que viste. Recuerdo una vez que fui a un volcán, Xitle, precisamente me acuerdo que estaba con mis amigos y como que si nos quedamos viendo dijimos, ¿qué es eso? Pero como de broma, ¿no? Porque evidentemente sabemos que este tipo de eventos ocurren, ¿no? Entonces, precisamente llegamos a la conclusión que era un avión, lo que pasaba por ahí, pero que se reflejaba también con la luz en ese momento, ¿no? Entonces, pues realmente no es como que yo haya presenciado algo como tal, pero yo le tiro un poquito más que sean como este tipo de fenómenos, o también... Como ópticos, ¿no? Sí, como fenómenos Refracción, ópticos. Y de fíjate, dispersión. qué pasa, porque cuando tú entiendes, por ejemplo, yo que solamente veo con un ojo, entiendes que la mayoría, uno, entender eso, y dos, entender qué es el video y entender qué es el cine. Es la representación en plano a través de lentes de fotografía con respecto a una realidad tridimensional. Por lo tanto, si tú me presentas un video, tu argumento no tiene peso. ¿Por qué? Porque tú estás a través de un lente captando un fenómeno óptico, además, que muy probablemente no sabes a qué se dedica. Y muchas veces este tipo de fenómenos se graban sin puntos de referencia. ¿Qué es un punto de referencia? Yo no puedo describir un objeto si desconozco distancia, tamaño, forma. También puede ser un satélite. Puede ser un satélite, puede ser la Estación Espacial Internacional. Claro. Es decir, a lo largo del tiempo, evidentemente hay miles de fenómenos que es más probable, fíjate, es más probable una explicación real que estar pensando que Samyase viene a hablar conmigo a decirme, tengo un mensaje para la humanidad. Claro. Bueno, finalmente contigo, Marciano, ¿nos puedes decir rápidamente como qué tipos de objetos voladores no identificados podría una persona encontrarse? O sea, ¿de qué tipos hay? Se habla del platillo volador, pero coméntanos un poco más de eso. Es que te digo, es que dentro de la historia pues ha habido como mucha también evolución en cuanto a los platillos voladores, en cuanto a los fenómenos. De hecho, incluso por eso ya no lo llaman ovni, ¿no? Antes sí era como 100% objeto. Ahora le llaman FANI porque es fenómeno anómalo no identificado, y dentro de esta anomalía puede ser un plasma, puede ser cualquier otro tipo de cosa que se ha documentado. Yo difiero un poquito con lo de la cámara, porque evidentemente gracias a la cámara hemos podido captar un montón de cosas, y no solo en cuanto al fenómeno ovni, o sea, cosas que nos muestran la realidad. Evidentemente, pues sí, la mayoría de videos... Está súper interesante, pero vamos rápidamente a un corte y ahorita va. sí. No cortes así, estamos platicando. El día de hoy ya contamos con diferentes imágenes y videos de lo que podríamos considerar como ejemplares de ovnis. Aún así, muchos carecen de la suficiente calidad como para poder definir lo que son, dejándonos con una imagen de una mancha sin forma. Pero primeramente hay que entender que muchas de estas capturas son hechas por equipo no profesional, y esto mientras intenta captar objetos en movimiento a la lejanía y a veces en la oscuridad. Pero dentro de este mismo contexto también hay que tomar en cuenta la posibilidad de que algunos de estos objetos puedan estar hechos de materiales no conocidos por los humanos. Si nos vamos por ese camino, hay un montón de probabilidad. Metales y minerales desconocidos utilizados para crear dichos dispositivos u objetos, tecnología de camuflaje o dispersión de luz. Hay también como mucho electromagnetismo y hay como un montón de energía que no permite que la cámara
lo grabe de manera así como súper guau. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuál de todas estas opciones es la real? La consulta de presupuesto participativo 2026 y 2027 y la elección de las comisiones de participación comunitaria ya iniciaron. Consulta la convocatoria única en ism.mx e infórmate de qué forma puedes participar para incidir en la solución de los problemas de tu comunidad. Tu participación hace la diferencia. Instituto Electoral de la Ciudad de México, 27 años construyendo democracia. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Soy Paco Copaco y te explicaré cómo ser una persona ejemplar en tu comunidad. Las comisiones de participación comunitaria significan COPACO y son órganos de representación ciudadana de la Ciudad de México, formada por vecinas y vecinos con el fin de promover las soluciones que necesita tu comunidad. Infórmate más en www.ism.mx, porque nadie más que tú sabe las necesidades de tu entorno. Participa. Instituto Electoral de la Ciudad de México. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México sentimos el orgullo de trabajar día a día para que cada consulta y elección sea transparente y confiable. Impulsamos la participación ciudadana y fortalecemos nuestra democracia con innovación y mejora constante. En el ISM seguimos perfeccionando nuestros procesos. La democracia la construimos contigo. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esta es mi comunidad, donde vivo. Donde nos reunimos. Aquí es donde vive mi familia. Donde construimos nuestro hogar y nuestros sueños. Por eso, aquí es donde participo. Si cambiaste de domicilio, actualiza tu INE y vota en el lugar que ahora es tuyo. Decide con tu comunidad. Haz una cita en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. Muy bien, estamos de regreso en Archivo K, ya en la recta final de este programa. Este panel se ha puesto bastante interesante con diferentes puntos de vista. Y bueno, vamos a retomar un poco la pregunta que le hice a Marciano acerca de cuántos tipos de ovnis hay. Y también, ya para ir cerrando, ¿hacia dónde va este fenómeno? Bueno, ¿cuántos tipos? Ya también retomando, nadie sabemos exactamente, ¿no? Pues hemos visto cualquier cantidad de objetos que no sabemos si es muy parecido, si es el mismo, si son diferentes. Yo me baso mucho, sobre todo en algunos videos y muchos objetos que hemos visto, que no hemos grabado, por la velocidad en la que se mueven, por el brillo que hacen, que pues, no podrían ser estrellas, no podrían ser satélites. Te digo algo también que quiero dejar muy claro, es que no todo lo ovni o no todo lo WAP tiene que ser extraterrestre, que te digo que en eso también yo soy como muy aterrizado. Incluso podría ser tecnología que no conocemos humana. De hecho, me llamó mucho la atención esto porque justo hace un año traje a entrevista a un cuate que es el que hace los aviones de guerra para Estados Unidos. Él sí me contó algunas cosas del fenómeno ovni que ellos creen, pero independientemente del fenómeno ovni, me enseñó unos videos. Por ejemplo, me enseñó un video de una abejita con cámara que manejan a kilómetros de distancia y que te dispara veneno y te tira y nunca te enteras. Y me dice, si nosotros te enseñáramos, me dice, si te enseñara la tecnología que tenemos, que la gente no conoce, es como si tú ahorita llegaras a 1800 con un iPhone 17. Sí. Entonces, me dice, a esos niveles de tecnología estamos, que el pueblo, ¿no? La gente normal no tiene ni idea, ¿no? Y también yo me he cuestionado mucho eso, ¿no? A lo mejor mucho de lo que vemos en el cielo puede ser también esta tecnología que evidentemente no van a aceptar, que está volando por ahí. Es más probable. Y que, sí, porque eso te digo, o sea, yo sí creo que vengan a visitarnos, pero un porcentaje muy pequeño. O sea, si vienen, si se da, así como nosotros buscamos ir a Marte y a diferentes lugares, un porcentaje pequeñísimo, pero la mayoría ya está aquí, es de aquí, haya estado aquí desde antes de nosotros, o sea, tecnología nueva. Sé que no conocemos mucho, ¿no? No conocemos el fondo del mar. A lo mejor en el fondo del mar hay seres caminando en el mar así como nosotros, no podemos saberlo, pero a mí sí se me hace como más lógica esa como teoría de... Muy bien. Y en tu caso, ¿hacia dónde crees que va este fenómeno? ¿Cuál es aún así, si los gobiernos lo hacen como por una cortina de humo o lo que sea, ¿hacia dónde se dirige esto? Porque hay cada vez más, en pleno siglo XXI, cada vez va subiendo más el número de personas que creen en esto.
Bueno, pues es que también es un impacto cultural, o sea, también yo desde niña estoy viendo estas películas y también es parte de mi infancia y con lo que crecí, ¿no? Entonces, si tú tienes este tipo de personajes y te dicen que posiblemente sean reales, pues evidentemente te emocionas mucho, ¿no? Sí. Obvio. Y a lo mejor y llegan como a indagar más, también la desinformación o también todas estas cosas, pues hace que la gente se intrigue más. Igual como es tan enganchable, pues yo creo que igual. Pero además creo, y para mí esa es la parte grave, que es más fácil de creerlo así. Es decir, es más difícil ponerse a estudiar para entender un fenómeno, lo cual lo hace más complejo, pero más interesante, que irme por el argumento más simple. Ok, cayó un rayo. Ah, Zeus me aventó un rayo. Eso es más fácil que tratar de entender qué es lo que realmente está sucediendo. Y en ese sentido, el problema es cambiar. Vaya, voy a poner un ejemplo. Los Anunnaki vinieron y nos... Ok, es más fácil esa argumentación que la argumentación de investigar realmente cómo el desarrollo humano no es contemporáneo y cómo es tan maravilloso este desarrollo que nos llevó en varios lugares del mundo a tener escritura. Y en lugar de ponernos a estudiar realmente el fenómeno humano como fenómeno humano en el cual el cerebro y el desarrollo social nos lleva a construir lenguaje, nos lleva a construir tecnología, es más fácil el argumento de, no, vinieron y nos enseñaron los atlantes, vinieron los Anunnaki y nos enseñaron. Es mucho más fácil, es más digerible. A mí me parece que es mucho más interesante ponerse a ver las estrellas, que hace mucho que no las vemos, ponerse a estudiar y a entender por qué están los colores. Te hablaba de Payne. Alicia Payne la aislaron durante mucho tiempo y a partir del espectro ella empezó a hacer una serie de archivos. En aquella época decían, no, es que eso nos va a decir que las estrellas tienen diferentes elementos. Y no era cierto. Ella lo dijo, no, es la temperatura. Y tenía razón. Hace una tesis evidentemente complicada, que no la puedes, yo mismo no podría leerla, porque implica estudiar, implica investigar realmente y no decir, bueno, es que yo creo, bueno, sí, está bien, yo creo en lo que sea. Yo lo veo al revés, yo no creo que sea más fácil, porque si no todo el mundo lo creería. O sea, si fuera más fácil pensar que fueron los Anunnakis, todo el mundo lo creería y todavía es mucho menos la población que creen esto. Y además, por ejemplo, estas historias de los Anunnakis y de los Atlantes se empezaron a dar también a raíz de arqueología, de pintura, de investigación, de cosas que sobrepasan incluso la tecnología ahora del humano y que es lo que se está investigando. Yo también creo que siempre hemos tenido, que incluso antes teníamos más inteligencia o evolución que ahora, que nos hemos ido yendo en retroceso y que la tecnología muchas veces también provoca eso, ¿no? Por ejemplo, yo me sigo sabiendo todos los números de teléfono de mis amigos de la secundaria y no me sé ninguno ahorita más que el mío, ¿no? Y entonces, pues sí, la tecnología te puede ayudar a algunas cosas, pero pues, tu cerebro pues como que pierde, ¿no? Pierde como toda esta parte como de crecimiento, de evolución, pero tampoco lo vería como más fácil, ¿no? Digo, sí está como esta parte, bueno, pudieron haber sido los Anunnakis, a lo mejor sí es un invento para decir, ellos nos dieron todo, pero tampoco es más fácil, porque es más cuestionable todavía. Pero fíjate que es más entretenido. Es Eso sí, decir, no, sí, ¿por qué es más entretenido? Hay una película muy interesante que se llama Pi, de un indio que se pierde en el mar. Y Pi cuenta la historia de un tigre que él sobrevive con un tigre. Y al final, evidentemente, su historia es más interesante que decir realmente lo que pasó. Pero eso no la hace verdad. La hace interesante. Y sí, es decir, yo creo que efectivamente estas historias son más interesantes, son más narradas. Por eso la ciencia de pronto le cuesta trabajo que hagan divulgación de la ciencia, porque termina siendo un poco más aburrida, por llamarlo de una manera, tiene pocas historias, pero es más seria. O sea, es decir, yo soy de la idea de que si vamos a tomar un fenómeno,
lo tomemos de manera seria. Divirtámonos, porque yo soy un fanático de la ficción y de la fantasía. O sea, he visto todo lo que tiene que ver con Star Wars, todo lo que tiene que ver con Star Trek, todo lo que tiene que ver con Galáctica, todo lo que tiene que ver con... porque me encanta desde que yo era niño. Ok, pero una cosa es eso, incluso el mismo Sagan lo hace claro cuando en lugar de plantear el tema del contacto, hace una novela que se llama Contacto. Lo plantea precisamente como ficción. Es decir, vamos distinguiendo lo que son historias entretenidas, lo cual está muy chido. Incluso escuchar los testimonios es muy divertido. Pero de ahí A tomarlo con a decir seriamente, oye, ahora, eso es diferente que la investigación seria con respecto a la vida, con respecto incluso, porque además no necesariamente está todo el área de SETI, o se llamaba SETI antiguamente, de la probabilidad de encontrarnos gente en otros lugares. Y lo único que hemos encontrado es el gran silencio. Es decir, lo que hay es un gran silencio. Y hay cualquier cantidad de explicaciones. Yo lo que creo es que tenemos que partir de la probabilidad. Y en ese sentido a mí me parece una persona profundamente inteligente Hopkins. Hopkins hace incluso varios experimentos con respecto incluso a los viajes en el tiempo y a otros tantos temas. Y cuando lees a Hopkins te das cuenta de que tiene por lo menos el acercamiento más claro hacia cómo enfrentarme a un fenómeno que no puedo explicar. El fenómeno ovni es un fenómeno de algo que viví, que experimenté, que no puedo explicar. Muy bien. Existen N cantidad, N significa que no sabemos cuántas, de explicaciones de eso que tú viviste. ¿Por qué asumir que es alguien que viene de las Pléyades, que se llama Samyase y te viene a dar un mensaje para la humanidad, en lugar de irte a terapia? No sé si me explico. Claro. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya esta plática. Bueno, ya voy a plantear dos últimas preguntas para ustedes. La primera sería para ti. ¿Crees que estamos ya más cerca con todo lo que está sucediendo de una revelación, al menos de algo un poco más tangible? Sí, de tener algo más tangible, sí. Digo, como de la verdad, incluso a mí cuando alguien me dice, yo sé la verdad, y me dijeron la verdad, es al menos le tienes que creer. Nadie sabemos la verdad de nada y nadie la vamos a saber nunca. Pero yo creo que sí ya hay cosas como más tangibles que tienen que ver con todo esto que ha pasado, ¿no? Con los estrellamientos de estos objetos, con estos seres, pues, no humanos, Las o momias con otro tipo de biología. Entonces, pues cada vez hay más apertura, cada vez hay más investigación, cada vez se le está dando más seriedad, que creo que es lo importante, sin dejar la fantasía, porque también la fantasía... Se está hablando. Antes la fantasía tiene mucho que ver, ¿no? Si tú lees a Julio Verne, H.G. Wells y a toda esta banda, pues parece que lo escribieron ahorita, ¿no? Y que eran unos cuates que, mejor que Nostradamus, ¿no? En sus historias, porque todo fue pasando, ¿no? Hace 200 años jamás nos íbamos a imaginar que podríamos vernos a distancia por Ahora, celular, si le pones a leer ¿no? a alguien La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, le va a parecer aburrida, ¿eh? Es del siglo XIX la novela, pero sí, coincido. Okay. En el caso tuyo, Jani, ¿qué sucedería, qué tendría que pasar para que tú dijeras, esto ya es una realidad? Pues es que hay muchísimos procesos, hay una metodología, hay muchísimas investigaciones. Por ejemplo, con Cecilia Payne, Cecilia Payne y las computadoras de Harvard, que también están y Young, estudiaron con los radiotelescopios en el en el observatorio de Harvard. Entonces, todas este tipo de descubrimientos, pues precisamente tienen eso. La diferencia aquí es la metodología, la aprobación. Entonces, creo que es muy importante también cuestionarnos todo. Yo a los chicos a los que les divulgo la ciencia, siempre les digo, lo que les estoy contando es lo que nos dicen, es lo que nos enseñan en la escuela, pero siempre cuestiónense todo lo que les digan. No como dicen, no todos tenemos la realidad tal cual. Entonces sí es muy importante también todo lo que investiguemos, todo lo que estudiemos, hay que cuestionarlo. Y cuando nosotros nos cuestionamos, llegamos a otros mundos, llegamos a otras ideas y logramos conseguir cosas diferentes. Entonces, tener pensamientos diferentes es totalmente válido, porque también te lleva a
a otros mundos, ¿no? Sí sirve, ¿eh? Para Sí, claro. cuestionarse. Bueno, Entonces, es cuestionarse esas probable. cosas es muy válido, totalmente. Sí, yo también creo que es Sí, por ejemplo, probable. en tu caso, ¿qué sucedería, qué tendría que pasar para que tú digas esto ya? Es que no es asunto de creencia. A ver, insisto. No, pero o sea, yo lo Esas- digo en un tema personal. Mira, yo me acuerdo alguna Es vez. asunto de evidencia. Ajá, alguna vez fui a la casa de un amigo y vi a unos chicos que gritaban y volteaban hacia arriba y lo único que yo observé fue un punto sin puntos de referencia que se desplazaba en línea recta de oriente a poniente. Fíjate cómo te estoy poniendo un punto de referencia. Es lo único que yo vi. Ellos no estaban viendo lo que yo estaba viendo. Ellos estaban viendo una nave extraterrestre y lo gritaban, ya nos vienen a invadir. Es decir, esa óptica inhibió la posibilidad de cuestionarse qué vieron. Es más probable que haya sido un satélite, es más probable que haya sido cualquier otra cosa antes que los pleyadianos visitándonos. No sé si me explico. Es decir, ¿por qué? Ahora, ¿por qué hablo de probabilidad? Porque para cuestionarte, tienes que partir de la probabilidad. Insisto, yo pude haber creído, cuando yo era muy joven, adolescente, escuchaba voces. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dormía mal. Entonces, era importante que yo me cuestionara. Uno, creo en lo que yo estoy viviendo y cuestiono eso, porque fue como entender, por ejemplo, entre otras cosas, qué significaba en el cerebro de otro ser humano tener dos ojos y ver con dos ojos. Es algo que yo nunca he experimentado, por ejemplo. Claro. Entonces yo tengo que tratar de entender, a partir de la probabilidad y de la lógica, cómo ven los demás. Y eso tiene que ver cómo asumo las demás cosas. Si yo parto de que solo la manera en que yo veo es la manera en que es la realidad, estoy profundamente equivocado. Sí. Soy poco humilde. No sé si me explico. Sí, totalmente. Bueno, pues ya vamos a cerrar. Estamos ya casi terminando el programa. Así que quisiera escuchar los últimos puntos de vista. ¿Tú qué le podrías decir a la gente que nos está viendo acerca de este fenómeno? Una conclusión. Pues investigar también, ¿no? Porque también pasa mucho eso, ¿no? Por ejemplo, hay también una moda de que yo veo un punto en el cielo, grabo un ovni y ya soy ufólogo y ya soy investigador, ¿no? O ya me siento el crack del fenómeno ovni porque grabé una lucecita o grabé un objeto. Y yo soy mucho de esto, ¿no? O sea, si yo grabo un objeto y pienso que es un ovni, pues por lo menos hago una bitácora, hago un patrón, regreso al otro día a las 8 de la noche para ver si fue casualidad, si hay un patrón de que se sigue apareciendo. Por ejemplo, en La Rumorosa sí nos pasó mucho, allí en La Rumorosa, de que en las noches, a ciertas horas, se veían pues objetos del tamaño, tú veías a las estrellas y veías objetos del mismo tamaño de las estrellas que se movían por todas partes, ¿no? Y entonces por lo menos haces como algún tipo de investigación y vas más allá. Te digo, a mí me encantaría que todo fuera extraterrestre, pero soy aterrizado y de todo lo que conozco y que he visto, para mí el 30% es real, el 80% pues es fantasía y no hay forma de ni siquiera tenerlo por lo menos algún documento que te diga, mira, pasó esto, está documentado. Y pues voy mucho yo como esa parte de la investigación, pero también como dices, a mí me encanta la fantasía, me encanta la comedia, entonces pues hago cuentos, hago cine, Claro. y pues también tengo esta parte de lo que me interesa, de la Que está súper investigación. chido. Vamos a dejar aquí sus redes para que lo sigan y sigan sus proyectos. Nos tenemos que despedir, así que al final una última conclusión. Bueno, que cuestionense absolutamente todo lo que vean. Entonces, sigan con Muchísimas gracias por participar en este panel. Espero que también ustedes puedan plantearse esta serie de preguntas acerca de la vida extraterrestre, los ovnis y esperar a ver qué pueda suceder. Así que, Fernando, muchas gracias. Gracias. Fanny, gracias. Y Marciano. Y para el que no crea, ahora miren. Estaría buenísimo. Yo me convierto en una estrella, ¿no? Saludos. terrícolas. Sí. Dejamos las redes sociales Larga aquí vida y todos. prosperidad. Posibilidad de una vida inteligente fuera de nuestro planeta se presenta como una de las preguntas más trascendentales de nuestra época. Personalmente, observo que el creciente interés mundial por este fenómeno podría estar relacionado con un momento histórico de cambio. Quizás estamos acercándonos a una gran revelación como humanidad. No necesariamente una confirmación inmediata o espectacular, sino un proceso gradual que nos conduzca a reconocer una realidad que durante siglos hemos imaginado. No estamos solos en el universo. Tal vez las evidencias, las investigaciones y el interés cada vez mayor de instituciones y gobiernos sean parte de una transformación de nuestra comprensión del lugar que ocupamos en el cosmos.
Sin embargo, cualquier conclusión debe construirse sobre la investigación rigurosa, el pensamiento crítico y el diálogo entre distintas disciplinas. Este panel nos recordó que el fenómeno OVNI no solo habla de luces en el cielo o de visitantes del espacio, también habla de nuestra necesidad de explorar, de comprender lo desconocido y buscar respuestas a las preguntas más profundas sobre nuestra existencia, y no conformarnos con lo que ya sabemos.